Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Gracias por su presencia. Ya iniciaron algunos comentarios sobre el tema que ese día vamos a dar. Vamos a hablar un poquito de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos humanos. ¿Por qué se contemplan en nuestra Constitución las garantías individuales? ¿Cuántos artículos tenemos? ¿Dónde se contemplan los bienes tutelados que tiene el ser humano desde que nace? Se llevó a cabo un estudio sobre este tema, pero lo hicimos lo más extractado posible para que fuera muy digerible y que además pues, nos diera tiempo de poder darlo completo. Saludos a las amigas y amigos que nos están siguiendo vía Zoom, en Facebook, estamos en YouTube también, estamos en varias plataformas. Agradecemos los comentarios tan positivos sobre el tema del día de hoy. Bienvenida, licenciada, y amigos que ya están presentes y conectados. Buenas tardes, iniciamos el tema de hoy en este su centro, Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Les pedimos que se metan a YouTube en cuanto concluya el taller, ya que de inmediato se están subiendo a dicha plataforma, y que nos den un like. Esto con la finalidad de que sigamos creciendo. Ya nos encontramos en todo el mundo, de hecho de Egipto, Francia, Bangladesh, India, todo el continente americano y europeo nos están mandando saludos y comentarios, así como algunas preguntas. Por favor, ahí les pedimos que la aprieten en YouTube, un me gusta, de igual manera en Facebook, que transmitimos en vivo. Lo hacemos también vía Zoom. En este momento, quien desee interactuar, estamos abiertos a sus comentarios. Teléfonos de oficina 2291-697011, así como el 2295-383318. Para ingresar al Zoom, van a meter el código 788-318-151 y el acceso será el número 1. Tema de hoy, 5 de octubre, 5 p.m. en Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, Centro de Capacitación, Derechos Humanos y Garantías Individuales. Bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de 1917, que fue una de las que fue la que tiró don Venustiano Carranza fungiendo como presidente de nuestro país en ese año del 1917, contiene 136 artículos, así como 19 transitorios, mismos que se encuentran distribuidos en 9 títulos. Nos vamos a meter al tema: derechos humanos y garantías individuales. Obviamente, siempre bajo la observancia y transparencia de la ley. Bien, los derechos humanos son aquellos que comprenden los derechos y obligaciones que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, sin ningún tipo de distinción racial, de género, nacionalidad, de edad u otras, contempladas en los derechos humanos. De igual manera, en nuestra Constitución Política, en el artículo 1. A esto nos lo maneja la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sabemos que los derechos humanos son organismos no gubernamentales, de ahí que sus siglas sean ONG, organismos no gubernamentales. Como tal, emiten recomendaciones fuertes a las autoridades
cuando hay una violatoria hacia el derecho de alguna o algunas personas. Organismos no gubernamentales no se pueden meter en sentencia determinada por juzgador, no se pueden meter en asuntos personales, pero sí observan el desarrollo y el desempeño para que el servidor público no cometa violatorias en contra de las personas. Las garantías individuales, esas se encuentran en nuestra Constitución política, son mecanismos para la protección de los derechos de los individuos, establecidos en nuestra Constitución y en la Constitución de cada país. Todos los países del mundo tienen su propia Constitución. De hecho, nuestro país cuenta con 32 ciudades mismas, que cada una cuenta con su Constitución. Y que está claro, la Constitución política que rige a los Estados Unidos mexicanos en todo el país, así como la estatal. Y lo mismo pasa con todos los países. Cada país tiene su propia Constitución, misma que protege los derechos humanos de los individuos en el país donde se encuentren. Bien, existe una gran diferencia entre los derechos humanos y las garantías individuales, ya que las últimas, las garantías individuales, son expresiones concretas que van a permitir que efectivamente los derechos humanos puedan ser respetados, apelando al marco jurídico de cada país, lo que mencionamos hace un momento, que estarán vigilando, estarán en observancia de que no haya violatoria a los seres humanos. Vigilarán, estarán presentes con las autoridades. Como dijimos, no es autoridad que pueda decir, me le cambia sentencia, el juicio, no. Podrán estar presentes, sí, claro, como organismo no gubernamental, están para proteger vida y derechos de todos los seres humanos. Nos vamos a meter a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bien, los derechos humanos hacen referencia a todos los derechos y obligaciones inherentes a los seres humanos, y que se obtienen solamente por el hecho de haber nacido. En el momento en que nacemos ya tenemos derechos y obligaciones como seres humanos, sin que medie ningún tipo de condición. Nadie puede condicionarnos por el hecho de haber nacido en un país a que seamos esclavos, a que seamos sirvientes de por vida de alguien, a que hagamos trabajos denigrantes como lo manejan los derechos humanos, trabajos denigrantes y que atenten contra la dignidad y bienestar de una persona o de su familia. Estos derechos, los derechos humanos, están descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese documento está proclamado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿En qué año? En 1948, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los proclama. Los derechos humanos
tienen carácter universal, se llevan a cabo en todo el mundo y deben ser cumplidos, así como respetados por todos los estados a través de múltiples mecanismos llamados tratados, o como los tratados internacionales, el derecho internacional y las propias constituciones que rigen a cada país. Vamos a ver cuáles son los principios de los derechos humanos. Bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen como básicos 5 principios. Y estos son inalienables, derechos inalienables. Les metí la información por si hay alguna pregunta, ya está la respuesta metida con antelación para que le demos seguimiento, porque por el tiempo, es un tema excelente definitivamente, ya que por el tiempo me da la tarea de descargar la información, buscarla, encuadrarla para que sepamos qué son los términos que se utilizan. Derechos inalienables, ¿cuáles son? Bien, los derechos inalienables se encuentran dentro de los derechos humanos y son el de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación, los cuales son derechos fundamentales. Por lo tanto, como ya mencionamos, no se pueden negar legítimamente, no se le pueden quitar a ningún ser humano. Derechos inalienables, no se le pueden quitar a ningún ser humano, no se le pueden negar. Precisamente en nuestro país, nuestra Constitución nos maneja el artículo 8, que ante una petición debe recaer una respuesta. No nos la pueden negar. Ejemplo de ello: bueno, ya vimos que son inalienables. Bien, los derechos humanos universales son inalienables. Bueno, ese es el principio esencial de los derechos humanos, claro, ya que establece el deber de los estados y promover dichos derechos por encima de sus sistemas políticos, económicos y culturales. Los derechos humanos son inalienables. En ese sentido no pueden eliminarse, no nos los pueden quitar, pero vamos a pasar. No pueden eliminar a menos que la situación sea excepcional. ¿Y cuál será este? Y existe garantía de un proceso legal, de un debido proceso legal. Por ejemplo, si una persona es culpable de haber cometido un delito, un tribunal debe restringir su derecho a la libertad, según lo establecido por las leyes del país. En estos 5 puntos manejamos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Vamos a saber qué es esto. Todos los derechos humanos se relacionan entre sí. Esto significa ser interdependientes, enlazado uno a otro. Bueno, todos los derechos humanos se relacionan entre sí, de manera que los progresos que se obtengan en uno de ellos beneficiarán al otro, mientras que los retrocesos o privaciones también afectan por igual el ejercicio de los derechos restantes. Los derechos humanos, como lo acabamos de ver, son
interdependientes e indivisibles. Interdependientes significa enlazados, vinculados entre ellos, entre sí. Y son indivisibles porque no pueden separarse o fragmentarse uno de otro. Indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden fragmentar. Ahora, todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto. Interdependientes e indivisibles. Enlazados uno con otro y no se pueden fragmentar, no se pueden dividir. ¿Por qué los derechos humanos no son discriminatorios? Bueno, bajo este mismo principio se prohíbe cualquier tipo de discriminación contra las personas, y esto lo sabemos todos, que se basa en raza, etnia, nacionalidad, género, preferencias sexuales o políticas. Además, el principio de no discriminación se complementa con el de la igualdad, que establece que todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos. Libres e igualdad de derechos no discrimina por raza, grupo étnico, color, bueno, vamos a ver qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se llama así al documento que concreta los 30 artículos de los derechos humanos fundamentales, que deben ser protegidos de manera universal. 30 artículos, 30, con los derechos humanos fundamentales que deben ser protegidos de manera universal. Esta se proclama el día 10 de diciembre de 1948, a fines de la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas en París, y para su redacción se requirió de representantes de todos los países. Culturas y tradiciones ayudaron a mostrar una perspectiva amplia sobre lo que implicaban los derechos humanos en diversas partes del mundo. Entre los artículos más destacados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a pasar y ver cuáles son. Están el artículo primero, que dice que todos los seres humanos nacemos libres. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto lo maneja la Asamblea Universal de los Derechos Humanos. Y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También los artículos que más encuadramos para el estudio fueron el artículo 13, que nos habla que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Lo mismo nos marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en otro artículo, el 11. Todos somos libres de transitar por territorio nacional
y como lo marca la Asamblea de las Naciones Unidas, que pues todos podemos circular por nuestro país y establecerse en cualquier estado, en cualquier lugar. Ahora, el artículo 28 nos está marcando que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos. Aunque en campo es diferente, nos damos cuenta que nuestros derechos y lo que nos marca la Asamblea en el artículo 28, en algunas ciudades, ejemplo esta, no se llevó a cabo. Hay mucha violatoria a los derechos de libre tránsito, a los derechos de ejercer ese bien, ya que constantemente hay retenes, hay detenciones injustificadas, por no llamarle ilegales o inconstitucionales, pero está marcado en la Asamblea. De igual manera en nuestra Carta Magna. Vamos a entrar a nuestra Constitución política y ver lo que son las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Contempladas en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 por quien en ese entonces era el presidente de ese país, Venustiano Carranza. Bueno, se entiende por garantías individuales todos los mecanismos establecidos en una Constitución para proteger los derechos humanos de una persona. Artículo primero. En ese sentido, las garantías individuales son la excepción de la obligación que han contraído los estados como garantes de los derechos fundamentales. Entonces, puede decirse que las garantías individuales son todos los medios legales con los que cuenta una persona para hacer valer sus derechos. Y es cierto, debería ser. Contemplados en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuáles son las características de las garantías individuales? Los antecedentes históricos de las garantías individuales en México son, bien, las garantías individuales tienen 5 características fundamentales. Son universales. ¿Qué significa esto? Que aplican a todas las personas desde que nacen. Ese es uno de las primeras características fundamentales que tienen las garantías individuales, que aplican a todas las personas desde que nacen. Es una de las primeras características. Tiene 5. Son irrenunciables. La segunda, no se puede renunciar a ellas. No podemos omitirlas, desecharlas. No se pueden renunciar a ellas. Es la segunda característica. La tercera, son imprescriptibles. ¿Qué significa? Que no prescriben nunca, son de por vida. Esa es la tercera característica de las garantías individuales. No tienen prescripción, no se extinguen jamás. Y, como vimos en el inicio, que son inalienables, no se pueden suprimir a la persona, lo que significa que no se le pueden quitar. Las tendrá siempre. Ahora, son limitativas del poder del Estado. El Estado carece de poder sobre ellas, sobre estas garantías individuales. Además, están protegidas por el amparo constitucional, en el caso de que un derecho humano no esté protegido
no esté protegido por una garantía individual, aquí podemos recurrir a un amparo para cumplir dicha función. ¿Qué tal? Cuando no se encuentra protegida una garantía individual, podremos recurrir a un amparo para que se cumpla esta función. Entonces, son universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables y son limitativas del poder del Estado. 5 características de las garantías individuales contempladas en nuestra Constitución. Tipo de garantías. Bueno, las garantías constitucionales se dividen en 4 grandes categorías. Ya vimos que cuenta con 5 características. Ahora vamos a ver las 4 categorías que tienen. Garantías de igualdad. Son todos los mecanismos que garantizan la eliminación de distinciones entre individuos, entendiendo que todos somos iguales y por lo tanto todos estamos en una misma situación frente a la ley. Todos somos iguales. Son las garantías de igualdad, las 4 características que nos manejan. Una de las 4, claro. Todos somos iguales ante la ley. El artículo 1 de la Constitución mexicana está establecido que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución y las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Ya lo vimos. Otra de las 4 características es la garantía de la libertad. Esas garantías que aseguran que el individuo pueda actuar de manera libre ante la sociedad. Esa es es la segunda de las 4 características que tiene. Que el individuo pueda actuar de manera libre ante la sociedad, su comunidad, su país, sin ser restringido, sin ser coartado ese derecho. Artículo 6 de nuestra Constitución Política. Todos lo sabemos, antes le llamaban el cuarto poder, a la libertad de expresión, comunicación social, etc. Contemplado en el artículo 6 de nuestra Constitución, y nos dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito y además perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Artículo 6 o 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra de las características es la garantía de propiedad que tenemos todos los que vivimos en México. Y hace referencia a la protección del derecho de los individuos
de acceder a la tierra con fines productivos, bien sea como propietario o como arrendador de la misma, entendiendo que la propiedad de la tierra y las aguas es del Estado, pero ese tiene que crear los mecanismos para transferirla a los individuos. Garantía de propiedad. Me han dicho Fox. Nos habla el artículo 27 de la Constitución Política que la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Entonces, lo vemos en el artículo 27 de nuestra Constitución. No se me vayan, dejen actualizo. Les comentamos que estamos en vivo por Facebook, Zoom, pero se actualiza por el tiempo. Denme un minuto, por favor, no se me vayan. Continuamos, Bien, entonces, en resumen, el artículo 27 de la Constitución Política nos dice que el territorio nacional, obviamente, pues pertenece al país, pero la nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio del mismo a particulares, constituyéndose como la propiedad privada de cada uno, de quien desee poseerla, que tenga la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Artículo 27 de la Constitución mexicana. Garantías de seguridad jurídica. Son todos los mecanismos que protegen la privacidad y el debido proceso de los individuos en general. Estas son garantías de seguridad jurídica. Mecanismos que protegen la privacidad y el debido proceso de los individuos. En el artículo 16, nuestra Constitución Política nos marca que nadie puede ser molestado, atención, nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones o domicilio, sino es por mandamiento escrito de alguna autoridad. Nadie. Y vemos con tristeza que no es así. Entonces aquí están violando la Constitución, violando el artículo 16 de nuestra Constitución Política. Nadie puede ser molestado en persona, familia, bienes si no es por orden expresa de autoridad, por mandato de alguna autoridad. Bien, la verdad, tema amplio. Se hizo un extracto de lo más, de los artículos más importantes que tenía la Constitución Política, y así como nuestras garantías individuales y derechos humanos, que nadie puede evitar
por medio de los derechos humanos. Nadie puede evitar que alguien se asiente en alguna parte del país, de su estado. Los derechos, como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que se proclamó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, a fines de ella. Pero ¿qué pasa a partir de 1948? Y que, por ejemplo, hablando de nuestro país, en 1969, México fue ponente en San José de Costa Rica, ponente en los derechos humanos, pero de ahí, del 69 al 1990, los derechos humanos en México no habían detonado, no se explotaban como el día de ahora, como en estas fechas, que cualquier inconformidad nosotros podemos acudir a dicho organismo, ONG, organismo no gubernamental, y emitir una queja misma que será receptada, estudiada, y los derechos humanos a petición podrán hacer presencia. Los derechos humanos cuentan con médicos, con abogados, con investigadores, los cuales se dan a la tarea, visitadores adjuntos, los cuales se dan a la tarea cuando hubo una violatoria hacia los derechos o hacia el derecho que tiene un ser vivo, un ser humano vivo, el cual emitió su queja. Ellos harán su investigación, además cuenta con fe pública, lo que digan tiene valor, es creíble. Ellos coadyuvarán con las autoridades para determinar si en efecto alguna garantía o hubo violatoria en un derecho de una persona, y él se emitió su queja. Ellos le darán seguimiento, investigarán, podrán hacer presencia incluso, pero como dijimos a un principio, no son una autoridad que pueda meterse con una sentencia de carácter irrevocable, ni primera, segunda instancia. Ellos no pueden meterse en ello. Sí podrán estar presentes cuando se lleven a cabo las audiencias. De hecho, ellos pueden tomar el cargo como defensor del imputado. Pero bien, ellos, al tener ya su investigación hecha, se piden vista al Ministerio Público, se la canalizan para que efectivamente, si hubo una violatoria de un derecho a una persona, un derecho fue vulnerado, las autoridades hagan lo propio. Los derechos humanos le pasan la investigación al Ministerio Público y él tendrá que consignar su averiguación a un juzgado, después de toda la averiguación que hicieron este organismo no gubernamental. Pero bien, esto es, estábamos hablando que a partir del 48, que concluye la Segunda Guerra Mundial, y que la Asamblea General de las Naciones Unidas emite estos derechos, en México, pues nos hemos dado cuenta que la historia nos ha marcado otra pauta. Ha habido hecatombes, ha habido delitos de lesa humanidad, los cuales siguen sin sanción, siguen en un total olvido. Hay grupos que cada fecha, como recordatorio, se inconforman, hacen mítines exigiendo que los culpables sean castigados. Pero curiosamente, muchos están amparados bajo un fuero engañoso, porque tuvieron cargo o poder público y poder en nuestro país, por lo cual han y siguen siendo intocables. Pero esto no ha detonado sino hasta 1990, cuando el doctor en Derecho Carpizo MacGregor toma la Comisión Nacional de Derechos Humanos e inicia con investigaciones y a darle el respeto a nuestros conciudadanos para que las autoridades no nos violentaran más. Es de 1990 a esta fecha donde, gracias a la tecnología, a los medios masivos de comunicación, que ahora los derechos humanos, y gracias a todos los abogados, maestros, doctores en derecho, que incluso han sufrido en carne propia los abusos de algunas autoridades al manifestarse contra ellas, bueno,
vimos claramente en Veracruz que varios amigos abogados llegaron incluso a ser consignados por un delito que ahora, bueno, ya está extinto, ¿verdad? Hacia la autoridad, pero esos no son más que abusos de poder y que, además de inconstitucionales, no deberían aplicarse en México, ya que es una gran violatoria a nuestros derechos. Pero bien, estamos hablando que debemos ser respetuosos y respetar a las personas por género, por color, por extranjeros. Aquí en México nos lo marca nuestra Constitución solo por el simple hecho de pisar territorio nacional. Si tú eres esclavo en otro país, en el momento en que toques tierra mexicana, se rompe la esclavitud, eres libre. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas no lo marca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así nos marca también el libre tránsito, como nuestra Constitución. Nos marca el derecho a poseer tierra, propiedades. Nos marca el derecho a no ser molestados en tu persona, familia o bienes. Y estos derechos humanos son con carácter universal. Un segundito, por favor. Un segundo. Un segundo, por favor. Estamos aquí actualizando esto. Recording in progress. Un segundito, por favor, que seguimos actualizando. Bien. Entonces, me disculpas que estamos actualizando lo del Zoom porque el tiempo ya se nos ha terminado. Entonces vemos que como derecho internacional las propias constituciones de los países no lo marcan, que todos esos derechos deben ser cumplidos y respetados por los estados, todos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecieron 5 principios básicos, como ya los vimos: derechos inalienables, indivisibles, universales e inalienables, interdependientes e indivisibles. Interdependientes e indivisibles. Ya entonces no se le puede quitar a nadie. Interdependientes van enlazados o vinculados entre sí, uno a otro. Los derechos humanos no son discriminatorios. Bajo ese principio se prohíbe que alguien discrimine por nacionalidad, género, preferencia sexual, etc. Se llama así el documento que el 30 con 30 artículos donde nos marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 artículos fundamentales que deben de ser protegidos de manera universal. Agradecemos, la verdad, ese es un tema amplio, se extractó lo más, bueno, no lo más que se pudo porque es totalmente amplio. Hicimos un extracto bien digerible para que fuese lo más receptible posible, lo más digerible, para que no se aburrieran, que les llamaran. Obviamente sabemos que la mayoría de amigos son abogados, los que están metidos en este tema, y que son los que nos están escribiendo y preguntando, pero la verdad lo hicimos tan digerible, tan entendible, que apto para todo público. Agradecemos, de verdad agradecemos que hayan estado con nosotros. Vamos a dar un tema enlazado como lo hemos venido haciendo, con temas que son realmente
importantes e interesantes. Este viernes tenemos un tema muy bueno enlazado con este. Además, se les hace el recordatorio, poniendo los teléfonos que les dimos a inicio, que ya estamos alineando. Tenemos alineación esta semana próxima en el estándar de anticorrupción en la administración pública por la red Conocer, estándar EC0500. Es ideal para todos los compañeros abogados, servidores públicos que se encuentran en activo. Con ello demostrarán que son personas aptas para desarrollar y desempeñar la función que tienen en el momento, en el activo, pero además mostrarán que son personas rectas. Este documento que expide la red Conocer, la Secretaría de Educación Pública por medio de la red Conocer, tiene valor en todo el país. Además entra a una plataforma donde quien quiera checarles que si efectivamente ustedes cuentan con el estándar de anticorrupción en la administración pública, se mete a la base de datos y de ahí bote su nombre con el número de dicho estándar, el cual manejará que es anticorrupción en la administración pública. Gracias por estar con nosotros en línea, en vivo, y los compañeros que se encuentran presentes, atentos todos al tema de hoy. La verdad, hicimos lo más digerible, extractado que pudimos para que no fuera tedioso. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Les esperamos en protección preventiva y la verdad, vamos a dar anticorrupción, va a estar buenísimo el tema. Vamos a saber qué temas se manejan ahí en la alineación, la evaluación y de ser competentes, pues obtener su certificado por la red Conocer. Gracias a todas y a todos ustedes. Recordemos que la protección somos todos. No nos pongamos vulnerables. Hagamos uso de los derechos que como ciudadanos tenemos. ¿Tenemos derecho a transitar libremente por nuestro país? Sí. No nos pueden detener sin un documento, sin una orden expresa de alguna autoridad, o en cuanto haya algún tipo de flagrancia, que se haya cometido un ilícito y uno se haya visto involucrado, salvo algunas otras excepciones que se manejan. Pero evitemos que nuestros derechos sean vulnerados. Por lo general son por servidores públicos, retenes inconstitucionales, policías que en las noches o cuando es quincena andan vulnerando nuestros derechos. Sabemos y decimos que la anticorrupción, el estándar de anticorrupción es precisamente para ellos, para que eviten tener ese tipo de actitudes. ¿Qué significa corrupción? Algo echado a perder. Y desafortunadamente, en este momento, estos cuerpos policíacos están echados a perder. Es necesario que se preparen. Así como aprendieron mal a desarrollar o desempeñar sus funciones, desaprendan por medio de los estándares. Son malas actitudes. Pero bien, tenemos alineación en el estándar EC0500, anticorrupción en la administración pública. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente tarde a todas y a todos ustedes. Y recordemos, la seguridad somos todos. No se pongan vulnerables. Excelente tarde, gracias.